Hola, ¿cómo has estado? Qué gusto que podamos estar una vez más juntos aprendiendo de la palabra de Dios y de esta serie de El Tabernáculo. Recuerda que hemos estado aprendiendo mucho y gracias a Dios por ello. Antes de iniciar, vamos a hacer esta pequeña dinámica. En pantalla van a aparecer unas puertas y detrás de una de estas puertas hay una vela. Entonces tú debes elegir una y cuando yo cuente la de 3 se van a destapar y se va a revelar detrás de cuál de esas está la vela. Así que ¿estás listo? Elige solamente una, no puedes cambiarla. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Fue la que tú habías elegido o no? Bien, vamos a hacerlo una vez más, a ver si ahora tu cálculo te sale un poco mejor o no falla. Elige otra puerta o si quieres la misma y la vela va a estar detrás de alguna otra puerta. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Muy bien, ¿le atinaste? Si es así, muchas felicidades. Y si no, no hay problema, solamente es una pequeña dinámica. ¿Pero qué tiene que ver esto con el tabernáculo? Bueno, presta mucha atención a la clase del día de hoy. Recuerda que también hemos estado hablando acerca de la oración. Hemos aprendido muchas cosas acerca de orar y de cuándo, cómo, dónde orar. Yo creo que tú podrías decirnos muchas cosas acerca de la oración, que es algo muy importante que nosotros podamos tener esta comunicación con Dios, porque así es como nosotros podemos hablar con Dios y Dios nos habla por medio de su palabra. Aprendimos la clase pasada que hay tipos de oración. Vimos la oración de alabanza y la oración de confesión. Bueno, hay otros tipos de oración que el día de hoy vamos a ver. Está la oración de gratitud. ¿Cómo es esto? O sea que tú puedes en tu oración dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. En realidad podemos agradecer por todo y en todo momento. Dice un versículo de la Biblia que está en 1 de Tesalonicenses 5:18. Presta atención. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A Dios le agrada y es también la voluntad de Dios que nosotros demos gracias a Dios, que seamos agradecidos. Sabemos que todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos lo ha dado. Dios te da siempre el alimento, te da qué vestir, te da dónde vivir, te da tu familia, tus amigos, aunque a veces pasan cosas que a nuestra vista parecen ser malas, pero aún en esos momentos malos podemos o debemos dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces puedes en tus oraciones, antes de iniciar a decir más cosas o a pedirle cosas a Dios, puedes iniciar dándole gracias a Dios. Gracias Dios por un día, gracias Dios por lo que me das. Otro tipo de oración es la petición. Y esta es una oración muy conocida porque es algo que muchos de nosotros siempre hacemos. Siempre que tenemos algún problema o alguna necesidad es cuando nos acordamos de orar y oramos y decimos: Dios, te pedimos por esto, te pido por mi mamá, te pido para que yo pueda tener buenas calificaciones, te pido que me sanes. Y hay muchas veces que usamos esa petición. Pero dice un versículo de la Biblia que está en Juan capítulo 14, versículo 13. Presta atención. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice que hay que pedir en el nombre de Jesús y ya vimos también en una clase que el decir en el nombre de Jesús es ir de parte de Jesús. Entonces es bueno que pidamos en el nombre de Jesús, pero recuerda que Dios va a contestar de acuerdo a su voluntad y tenemos también que tener en mente que podemos utilizar diversas formas de orar, no solamente siempre pedir, sino también podemos agradecer, podemos alabar, podemos confesar lo que hemos hecho también. Entonces podrás recordar esta semana orar para agradecer y orar para pedir, y no solamente pedir por ti mismo o por tu beneficio, también puedes pedir por los demás. Puedes pedir por un amigo, por tu familia, pedir por los niños del mundo que puedan conocer acerca de Jesús. Así que, ¿qué te parece si iniciamos orando a Dios? Presta atención en la oración. ¿Por qué cosa damos gracias y por qué pedimos? ¿Sale? Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te agradecemos porque nos has permitido abrir los ojos, porque nos permites escuchar también tu palabra, porque nos has dejado la Biblia y gracias porque podemos aprender de la Biblia. Te pedimos que nos ayudes a aprender mucho en esta clase y te pedimos para que los niños que no te han escuchado y que no conocen de ti puedan conocerte por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Este principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo amarás. Este principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te parece si repasamos una vez más Hebreos 8, versículos 1 y 2? Vamos a leerlos juntos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a decirlo una vez más, pero ponte de pie ahí en donde estás. Lo repetimos juntos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La clase pasada repasamos los versículos de las primeras dos clases respecto del arca del pacto. El día de hoy repasaremos acerca de la mesa de los panes y del candelabro. Así es que repasemos Isaías 41:13, que fue el que vimos cuando hablamos sobre la mesa. Ahí, ¿cómo estás? ¿De pie? Vamos a leerlo juntos. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Una vez más, vamos a repetirlo juntos. Cita al principio y al final. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Repasemos ahora el que hablamos sobre el candelabro, que está en Juan 1:4. Nuevamente, ponte de pie, lo vamos a repetir 2 veces. Cita al principio y al final. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Otra vez, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Sigue repasando estos versículos en tu casa y la próxima semana repasaremos más si Dios así nos lo permite.
Hay cosas que son fácil realizarlas, pero hay cosas que cuestan trabajo realizar porque a veces no sabemos cómo hacer. A veces nos cuesta trabajo poder hablar con otra persona y mucho más cuando hemos escuchado muchas veces en la clase que decimos comparte a otros, comparte el evangelio y nos cuesta trabajo o no sabemos cómo hacerlo. Bueno, vamos a recordar el día de hoy este canto que es nuevas. Este canto es de las buenas nuevas de Jesús y las letras de este canto es el mensaje del evangelio. Así que tú puedes compartir a otros niños, a tu familia, a otras personas el mensaje del evangelio por medio de este canto. Si no sabes qué decir, simplemente canta este canto. Si no sabes cómo decir las palabras para compartir de Jesús, entonces puedes memorizar este canto y a través de ello poder compartir. Recuerda que este canto fue tomado con palabras de la Biblia. Lo que menciona este canto lo dice la Biblia, así que podemos compartir a otros este gran mensaje del evangelio, esta buena noticia, y vamos juntos a cantarlo. ¿Sabías que el lino, que es una tela muy conocida en el mundo, se obtiene de una planta llamada lino? De ahí que la tela se conoce por ese nombre. Esta planta se siembra una sola vez al año. Desde que las semillas se depositan en tierra, se necesitan unos 100 días para que esta planta esté lista para cosecharse. No se necesita mucha agua ni cuidados. Una vez que la planta ha sido cosechada, se pone a secar para luego pasar por un proceso donde la planta se convierta en hilo útil para coser. Ya sea un proceso manual o mecánico, se siguen los mismos pasos. Primero se quiebra la planta para separar las fibras de lino de lo que las rodea. Luego se pasa por un tipo de cepillo para así tener listas las fibras que serán hiladas. Se comienza por pasar algunas fibras por la rueca, así para formar el hilo que luego servirá para formar la tela conocida como lino. Actualmente, con el uso de maquinaria industrial, se pueden dar muchos colores a la tela, aunque el color natural tiene un brillo muy particular. Mientras los hijos de Israel viajaban por el desierto, vivían en tiendas, como en tiendas de acampar. Eran miles de tiendas que se armaban por grupos. Había un grupo de tiendas por cada una de las 12 tribus de Israel. Todas las entradas de esas puertas de las tiendas daban hacia el centro del campamento, siguiendo las instrucciones de Dios dadas por medio de Moisés. Cuando salían de su tienda las personas, cualquiera de ellos podía ver los rayos del sol reluciendo sobre una cosa muy blanca. Resplandecía tanto como la luz del sol, casi que no se podía observar. ¿Qué piensas que sería esta cosa tan blanca? Bueno, no era el maná que caía del cielo, aunque era blanco. Tampoco eran las nubes que pasaban por ahí. Veamos entonces qué era esta cosa que relucía tanto. La estructura formada por las tablas y las cortinas que formaban el tabernáculo estaba rodeada o cercada por una malla o una cerca. Esta cerca estaba hecha de un material blanco y que resplandecía con los rayos del sol. La cerca no estaba colocada justo al lado del tabernáculo, sino que era puesta a una distancia lo suficiente para formar un atrio. Esta palabra se usa para nombrar un espacio que está rodeado de pórticos o columnas y a veces se lo llama patios. Veamos
más sobre esto en Éxodo 27:9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Este era el material de que estaban hechas, de 100 codos de longitud para un lado. Y el versículo 10 nos dice lo siguiente: sus 20 columnas y sus 20 basas o bases serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Esto nos da a entender que a lo largo de la cerca estaban distribuidas 20 columnas de bronce que daban la forma y la fuerza para que la cerca se mantuviera firme. Los versículos siguientes nos dicen que tanto al norte como al sur había 100 codos de longitud, es decir, unos 50 metros. Entonces, cada 2.5 metros más o menos había una columna de bronce con su base de bronce y su capitel o la parte superior de plata. El versículo 12 nos dice lo siguiente: el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. 50 codos equivalen a unos 25 metros. Esto es lo que tendría el lado oeste. Y el versículo 13 también nos dice que del lado oriente tendría también 50 codos o unos 25 metros. También podemos observar que había unas estacas que servían para sujetar las columnas al suelo. Y el versículo 19 nos dice que también eran de bronce. Así que se formaba un rectángulo en medio del cual se colocaba el tabernáculo. El libro de Números, capítulo 2 y versículo 2, nos dice lo siguiente: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Es muy probable, y muchos estudiosos de la Biblia concuerdan, que la distancia entre el tabernáculo y la primera casa o la primera hilera de tiendas de los hijos de Israel fuera de unos 900 metros o casi de 1 kilómetro. Era una distancia muy larga. ¿Puedes imaginarte caminar toda esta distancia? Cualquiera que quisiera salir de su casa e ir al tabernáculo tendría que caminar todo eso para acercarse a este lugar sagrado. ¿Recuerdas cuál era el propósito del tabernáculo? Que Dios habitara en medio de su pueblo. Y vaya que estaba en medio. Pero, ¿por qué había una distancia tan larga entre el tabernáculo y las personas? Esto ya nos dice mucho, ¿no es así? ¿Eran pecadores los israelitas? Sí, y mucho. Muchos de ellos no creían en Dios. Otros no creían que Moisés hablaba de parte de Dios. Y muchos otros se quejaban y murmuraban y se lamentaban de lo que les estaba ocurriendo mientras iban en el desierto. Eran pecadores. Muchos de ellos adoraban y amaban a otros ídolos como el sol, la luna, y pasaron muchos años adorándolos a pesar de que Dios les había dado los 10 mandamientos y el tabernáculo. En una ocasión hicieron un becerro de oro y lo adoraron, y hasta se atrevieron a ponerle el nombre de Dios, el nombre Jehová. ¿Crees que estas personas podían acercarse a Dios? Claro que no. Dios es santo. Es decir, Dios es puro y perfecto y no se equivoca. Dios es único. Nadie es como Dios es. Dios es completamente diferente a todo lo creado. Él no es como nosotros, sucios y pecadores. Él no puede estar cerca del pecado. Así que imagina salir de tu tienda y recorrer toda la distancia que te separaba del tabernáculo para aproximarse lo suficiente y ver una cerca que se levantaba rodeándolo al sur, al norte, al oeste y al este. La cerca tenía una altura de 5 codos o más o menos de unos 2.5 metros, según nos lo dice Éxodo 27, versículo 18. Eso es mucho más alto que lo que mide un hombre normal. Nadie podía acercarse a la cerca y ver por la parte de arriba o por abajo o entre las cortinas para espiar y ver lo que sucedía por dentro. Las personas del pueblo estaban sin la posibilidad, estaban imposibilitadas para acercarse o siquiera entrar al tabernáculo. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Moisés que hiciera la cerca tan alta? La respuesta es porque el pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios, tenían corazones pecaminosos, eran pecadores. Y cuando el pueblo veía la cortina blanca de lino torcido, recordaban que Dios es santo y que Él es justo y que no se podían acercar a Él, a menos que fuera bajo los justos términos que Dios ya había establecido. La Biblia, en Romanos capítulo 3 y versículo 23, nos habla más acerca de esto y dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluye a cualquier persona que ha vivido en este mundo, excepto el Señor Jesús. No importa su edad o nacionalidad, todos somos pecadores. Destituido significa inferior, pobre o no alcanzar o estar expulsado. En otras palabras, el pecador está privado, está prohibido de la presencia de Dios. Le está prohibido acercarse a Dios y nada puede hacer por sí mismo para arreglar esta situación. El juez justo, que es Dios, ha dictado sentencia al pecador, ha castigado el pecado expulsando al pecador, y a eso la Biblia le llama la muerte. Así es como tú y yo y todas las personas en el mundo nacemos, pecadores, sucios e inferiores a Dios. Por eso pensamos, decimos, hacemos y somos lo contrario a lo que Dios es. Por eso odiamos, peleamos con el hermano, mentimos en la escuela y tantas cosas más. Y porque Dios es santo, estamos expulsados de Él. Yo soy pecador. ¿Eres tú pecador? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, también estás incluido tú. Tú eres pecador. El pueblo de Israel, cuando se acercaba a la cortina, podían ver las columnas de bronce que le hablaban al pueblo acerca del justo juicio de Dios. La clase pasada vimos que Dios es justo, es decir, Él puede juzgar y juzgará correctamente entre el bien y el mal y administrará justicia correcta de acuerdo con sus reglas o medidas de una manera imparcial, sin discriminación por color, por raza, por posición social o por el intelecto. Y es en la justicia de Dios que Él ha decretado que el pecador está expulsado de su gloria o de su presencia. Pero también vimos acerca de la gracia de Dios, ese amor inmenso e infinito que muestra para ti y para mí, aun cuando lo único que merecemos es un juicio severo por ser pecadores. Podemos ver la gracia de Dios al querer habitar en medio de su pueblo, aunque el pueblo era pecador. ¿Merecía Israel que Dios mismo estuviera con ellos? ¿Merecían su amor? ¿Merecían que Dios los cuidara y los sustentara? ¿Merecían que Dios perdonara continuamente sus pecados por medio de un sustituto en el altar de bronce? ¡Claro que no! Tampoco tú y tampoco yo. Pero Dios mismo dijo lo siguiente en Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. En otras palabras, es como si Dios dijera, ustedes no merecen que los ame, ni merecen que los perdone de su pecado. Pero los amaré porque quiero amarlos y los redimiré o pagaré el precio justo por su rescate. Y eso se podía observar en la plata que estaba encima de las columnas de bronce y la cortina de lino torcido que les recordaba la santidad de Dios. Entonces, la primera cosa que los israelitas aprendían con todas estas cortinas blancas resplandecientes era que Dios es santo. La segunda cosa que los israelitas aprendían al ver las cortinas tan limpias y blancas y resplandecientes es que ese es el tipo de vida que Dios requiere del ser humano para que el ser humano pueda estar cerca de Dios. Es decir, con estas cortinas tan limpias y resplandecientes, Dios les enseñaba al propio pueblo de Israel la justicia que Él requería y daría a todo aquel que creyere en Él para entrar a la presencia de Dios y ya no estar más expulsado o incapacitado de acercarse al Dios santo, al Dios de amor, pero también al Dios justo. En la Biblia, el lino fino, el lino puro, resplandeciente, de color blanco, nos habla acerca de la justicia personal de los hijos de Dios. Son las obras correctas, agradables a Dios de los hijos de Dios. Leamos la segunda parte de Apocalipsis 19 y versículo 8 que dice así. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son esas acciones justas de los santos o de los hijos de Dios? Bueno, Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores. Esta es una orden de Dios. Los hijos de Dios no debemos conformarnos con solamente escuchar la palabra de Dios. La meta es obedecer, practicar, llevar a cabo la palabra de Dios en lo que pensamos, decimos y hacemos.
intencionalmente buscar vivir la palabra de Dios. Esa es la justicia práctica. A esto le llamamos la santificación progresiva, es decir, el ser librado del dominio o control del pecado que todavía está en los hijos de Dios cada día, progresivamente. También Santiago dice, sed hacedores de la palabra. ¿Cuál palabra? Pues la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios dada a nosotros para conocerlo mejor y así vivir agradándole cada día. ¿Recuerdas nuestro estudio de los 10 mandamientos? Es necesario recordarlos constantemente y pedir ayuda a Dios para obedecerlos, es decir, para ser hacedores o practicantes de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos no son el resumen de los 613 mandamientos en total. Nos muestran la relación con Dios y la relación con nuestro prójimo, nuestro hermano. Nuestra familia en casa, los compañeros, los profesores en el colegio, los vecinos a nuestro alrededor. Y no tan solamente oidores, también dice Santiago. Para practicar o vivir la palabra de Dios es necesario primero oírla con el deseo de obedecerla. Hay muchas personas que dicen creer en el Señor Jesús como su Salvador, pero la forma en la que viven no hace visible esa verdad que afirman. Santiago sigue diciendo, engañándoos a vosotros mismos. Esas personas son las que se autoengañan, es decir, se engañan a sí mismas. Creen que son hijos de Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario y muy probablemente en realidad no son hijos de Dios. Se han engañado a sí mismos. Es aquí donde nos enfrentamos a dos cosas muy prácticas en la enseñanza de la palabra de Dios. Leamos en la Biblia Santiago 2 y versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago dice que es notorio, es decir, que la gente se puede dar cuenta que la persona que ha sido justificada en el interior por Dios, al creer, poner su fe en el Señor Jesús, las buenas obras que practica, que hace, demuestran lo que Dios ha hecho dentro de él. Los hijos de Dios son llamados a demostrar con sus palabras, lo que dicen, cómo lo dicen, con sus actitudes, por qué o qué los anima a hacer o dejar de hacer algo, y con sus acciones o sus hechos, demostrar que han sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Si tú ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean, como dice 1 de Juan capítulo 4 y versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Recuerda que hay muchos a tu alrededor. Pueden ser tus amigos, tus familiares, que aún no saben que Jesús es el único camino al Padre. Pero una forma en que los demás pueden conocerlo es cuando tú confiesas a Jesús delante de ellos. Confesar a Jesús es declarar públicamente lo que Él ha hecho dentro de ti. Lo puedes hacer al demostrar, hacer visible esto, al orar por tus alimentos, ya sea con tu familia o con tus amigos del colegio. También lo puedes hacer cuando te despidas de alguna persona y le digas, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Tal vez algún conocido tuyo tenga problemas. Puedes entonces acercarte a él o a ella y decirle que vas a orar por él. También puedes hablarle acerca del Señor Jesús. Puedes compartir con otros lo que has estado aprendiendo en las lecciones bíblicas, ya sea en persona o por medio de un mensaje de texto. Así los otros verán en ti la justificación de Dios como obra real y práctica en tu vida. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Las cortinas que formaban el atrio o el patio del tabernáculo eran una enseñanza clara de Dios a su pueblo del tipo de justicia que Él requiere para acercarse a Dios. Algo muy interesante de notar es que no había puertas traseras o salidas de emergencia como para colarse o meterse a escondidas al tabernáculo. Si tú recorrieras los 50 metros del lado sur del atrio del tabernáculo, no había puertas. Por los 25 metros del lado oeste, tampoco había puertas. Por los otros 50 metros del lado norte, tampoco había puertas. Pero al llegar al lado oeste, ellos verían una cosa muy diferente en la cerca. Verían una cortina hermosa, bonita, con colores agradables, hecha con lino de color blanco, azul, púrpura y carmesí. ¿Te suenan o te recuerdan algo estos colores? Eran los mismos colores que estaban en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y en la primer cortina de la que ya hablamos.
Esta cortina colorida era la única puerta y la única manera de entrar al interior del atrio del tabernáculo. Los hijos de Israel podían rodear el tabernáculo y descubrir una manera de entrar en la presencia de Dios, la puerta que Él ya había preparado. Esta cortina o esta entrada debía estar siempre colocada al lado del oriente. ¿Sabes qué sucede al oriente cada día? El sol sale por ese lado todos los días, al amanecer. ¿Has visto un amanecer? Cada uno de ellos es precioso. Se ven tantos colores, el sol se puede ver casi directamente y ni hablar de cómo va iluminando las montañas con tonos dorados y amarillos. Es algo espectacular. ¿Podrías imaginarte estar sentado frente a la puerta del tabernáculo muy de mañana viendo cómo el sol iba alumbrando y levantándose en el cielo y dando su luz hacia esos colores tan brillantes? Estos cuadros de Jesús son bellísimos. Todos estos colores señalaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ya lo vimos en Juan 1:29. Estos colores hablan de la pureza, el blanco, de lo que es celestial, el azul, de la realeza, el púrpura, y el carmesí nos habla de la sangre que Jesús daría como el pago por los pecados. Dios mismo le dejó a Israel otro cuadro de la belleza del Señor Jesús en Malaquías, capítulo 4 y versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Es solamente y únicamente por medio de Jesús el justo, o como lo dice Malaquías, el sol de justicia, que los pecadores pueden llegar a ser salvos y así ser santos y puros como Jesús para poder acercarse a Dios sin miedo de morir, sino en plena confianza de ser sus hijos. Si ya has creído en Jesús, quien murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Pero los israelitas no podían ir más allá del tabernáculo sin un sacrificio. Para que ellos pudieran pasar por la puerta, era necesario llevar un sacrificio, un sustituto en la muerte del hombre pecador, que podía ser un cordero, un carnero o un toro, para que ellos no murieran. Este sustituto debía ser sacrificado en el altar de bronce para que el hombre pudiera ser hecho justicia de Dios. Dios nos dio esta figura en el libro de Éxodo con un propósito. Por medio del tabernáculo nos mostró claramente que solamente hay un camino para ir hasta Dios. Algunos piensan que ser buenos es el camino, pero no lo es. Otros piensan que se trata de ir a la iglesia, de memorizar algún versículo. Otros piensan que se trata de dar dinero, de hacer cosas para la iglesia, o algunos hasta de ir a la montaña, apartarse de todo. Hasta puedes pensar que porque tus padres son cristianos, entonces ya estás en el camino para ir al cielo. Nada de esto sirve para acercarse a Dios. La Biblia dice de estas personas en Romanos capítulo 10 y versículo 3 lo siguiente: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, que solamente hay una forma, una manera que satisfaga o contente a Dios para declarar justos a los hombres. Pero no es algo que los hombres se puedan inventar ellos mismos, sino conforme a como Dios diga que debe de ser. El versículo 4 dice lo siguiente: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. El camino que Dios preparó para ir hasta su presencia es su Hijo, el Señor Jesús, quien es Dios mismo. Jesús es el justo. Dios aceptó la sangre de su Hijo justo como sacrificio en sustitución por nuestros pecados. El Señor Jesús murió por el pecado y resucitó de los muertos para hacernos justos ante Dios. En la cruz ocurrió un intercambio maravilloso. Jesús tomó mi pecado y tu pecado y pagó mi castigo ante Dios. A cambio de eso, ofrece su justicia, su perfección, su pureza y su vida misma al que cree en Él. Eso lo vimos en la clase pasada al estudiar el altar de bronce. Jesús mismo dijo en Juan 14 y versículo 6 lo siguiente, digámoslo juntos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesús es el camino al Padre. Y todo aquel que cree recibe de Dios la justificación, es decir, la declaración del juez justo que dice que mis pecados han sido perdonados y que a mi favor está la justicia de Jesús y que por todo esto soy hijo de Dios con la confianza plena de acercarme a Él.
Si tú ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. El tabernáculo podía ser visto por todos, fueran israelitas o no. Cualquier persona podía caminar alrededor de la cerca y hasta podían ver la puerta de la entrada. Pero solamente podían cruzar la puerta los pecadores que buscaban perdón de sus pecados, porque sabían que estaban separados de Dios. Y solamente los que llevaran un animal para ser sacrificado. Solamente había un acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar de otra manera más que por esa puerta. Nadie podía llegar al altar de bronce a menos que cruzara esa puerta. La puerta estaba abierta siempre. No tenía una cerca de protección. No había policías o guardias deteniendo el acceso. Esto nos habla del constante deseo de Dios de relacionarse con el ser humano, dándole la manera correcta de hacerlo. Las personas tenían que creer que hallarían justificación al acercarse a Dios en la forma en que Dios había dicho. Hoy hay muchas personas que no se reconocen pecadoras y que no ven a Jesús como el único camino y el único en quien hay justificación para poder acercarse a Dios en plena confianza. Muchos se han inventado muchas formas de acercarse a Dios, pero eso no les sirve. Cuando reconozcan que son pecadores y escuchen que Jesús es el único camino al Padre y crean en Él para justificación, es que podrán ir hasta el lugar santísimo en plena certidumbre de fe y confianza. Si tú ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. ¿Qué hay de ti? ¿Reconoces que eres pecador? ¿Dios ya te hizo justo y santo ante Él? ¿Has creído que Jesús tomó tu lugar y que te ofrece su santidad y su justicia para poder acercarte a Dios en plena confianza? Si aún no lo has hecho, escucha lo que Dios dice sobre cómo ser justificado en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios significa creer todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice de Él y creer que lo que dice es verdad. Es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que por amor a ti vino a sufrir el castigo de tu pecado, muriendo en la cruz. Pero también es verdad que el Señor Jesús resucitó al tercer día para darte justificación, es decir, darte su vida y hacerte libre del castigo del pecado. Si crees en Jesús, serás justificado, declarado justo, obteniendo perdón de tus pecados y podrás acercarte a Dios. Más aún, Dios vivirá en ti, permanecerá en ti siempre. ¿Te acercarás hoy a Dios confesando que Jesús es el Hijo de Dios? Si lo vas a hacer, ponle pausa a este video y por favor, habla con Dios en tu corazón. Si tú ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Como dice 1 de Juan 4:15, leámoslo juntos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Reconoce que a tu alrededor hay muchas personas, tus amigos o tus familiares, que aún no saben que Jesús es el único camino al Padre. Pero una forma en que los demás pueden conocer a Jesús es cuando tú demuestres visiblemente lo que Dios ha hecho en tu interior. Cuando confieses a Jesús delante de ellos, declarando públicamente lo que Él ha hecho por ti. Lo puedes hacer al orar por tus alimentos, ya sea con tu familia o amigos del colegio. Lo puedes hacer cuando te despidas de alguna persona y le digas, hasta luego, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Tal vez algún conocido tuyo tenga problemas, acércate a él, ora por él y hasta le puedes compartir acerca de Jesús. Puedes compartir con otros lo que has estado aprendiendo en las lecciones acerca del tabernáculo. Lo puedes hacer en persona o por medio de un mensaje de texto. Así los demás verán en ti la justificación de Dios como una obra real y práctica en tu vida. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Pero, ¿cómo puedes confesarlo? Bueno, hemos aprendido un canto la clase pasada y a través de este canto tú puedes usarlo para poder confesar y compartir a otros acerca del Señor Jesús. Así que vamos a repasar o a recordar qué es lo que tú puedes decir con los colores de este canto. ¿Lo recuerdas? Es el de el semáforo. En la primera estrofa es el color rojo. Nos recuerda que hay que hacer alto. Entonces tú puedes decirle a tu amigo, a la persona que le vas a compartir, espera un momento, alto, escucha lo que tengo que decirte.
que Jesús murió y cuéntale acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo, que Jesús murió pagando por tus pecados, por mis pecados, que Jesús fue sepultado, pero que Jesús al tercer día resucitó y que hoy Jesús está vivo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de las que también cantamos hace un momento. Esas son las noticias gratas que tú puedes compartir a aquella persona que solo Jesús puede perdonar. Después, con el color verde, tú puedes decirle o animar a esa persona que él también comparta con otra persona más lo que tú le acabas de decir. Lo que Jesús ha hecho en tu vida, tú lo compartes con esa persona y aquella otra persona lo comparte con otra. Y así el mensaje del Evangelio puede irse compartiendo de una persona a otra, contando las grandes cosas que Jesús ha hecho, que Jesús nos salvó, que Jesús nos perdonó y que solo Jesús puede transformar y cambiar. Y por último, el color amarillo. Puedes decirle a esa persona que le estás compartiendo que debe ceder sus derechos, debe permitir que sea Jesús quien tome el control de su vida, que le pida al Señor Jesús que tome el control de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, para que ahora pueda hacer lo que a Dios le agrada, recordando que solamente Cristo Jesús puede transformar y cambiar vidas. Entonces, con estos tres colores, pensando en un semáforo, tú puedes compartir a alguien que está en tu casa, a alguien cercano a tu vecino, acerca del mensaje del Evangelio. Te reto a que lo hagas esta semana. ¿Podrás compartir el mensaje con este canto? Me llamo Stalin. Escondido en Cristo, estoy seguro en Dios. Vamos a intentar sacar a Stalin. Lo vamos a hacer sin morder, sin hacer cosquillas, sin golpear ni pellizcar. Tienes 5 segundos para hacerlo. ¿Listos? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No pudiste hacerlo porque uno más fuerte que tú mantenía firmemente a Stalin escondido, seguro, dentro de sí a Stalin. Esta es una gran verdad que nos enseña la Biblia. La semana pasada vimos un atributo o característica verdadera de Dios. Dios es justo. Dios nunca se equivoca. Siempre hace lo recto y lo correcto. Otro atributo de Dios es fiel. Esto nos enseña que Dios es confiable. Puedes confiar totalmente en lo que Dios dice porque siempre cumple las promesas que Él hace. Dios es firme y constante en lo que dice. Siempre cumplirá los compromisos que Él hace. El apóstol Juan conocía muy bien que Dios es fiel. Juan escribió 5 libros de la Biblia, que son el Evangelio de Juan, conocido como el Evangelio teológico, 3 cartas llamadas
o conocidas como Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis. En la primera carta, escrita por el apóstol Juan, el capítulo 4 y el versículo 15, nos dejó estas palabras de parte de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Confesar es decir lo mismo que Dios dice, estar de acuerdo con Dios. Dios Padre dice que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Algunas personas se niegan a decirlo porque no creen así, pero muchísimas personas en todo el mundo sí confiesan, dicen lo que Dios dice. Jesús es Dios Hijo. Para todo aquel o toda persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios tiene una promesa que es una afirmación completa y usa la pequeña palabrita que vimos la semana pasada que tiene 2 letras. Es la palabra en. Dios permanece en él y él en Dios. Dios promete permanecer, estar firmemente, mantenerse firme, aguantar sin cambio alguno, resistir en o dentro de la persona, y al mismo tiempo la persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece, está firmemente, se mantiene firme, aguanta sin cambio alguno, está en o dentro de Dios. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Ten la plena confianza de que estás en Dios y Dios está en ti. El Espíritu Santo que ahora vive en ti irá transformando tu vida para que seas cada vez más como el mismo Señor Jesús, obediente a tus padres, amable con las personas que te rodean, listo para servir a quienes lo necesiten, listo para contar a otros quién es y qué hizo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para salvar del castigo del pecado a todo aquel que cree. Así estarás confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Mostrarás la justicia de Dios en ti. Y como Dios es fiel, siempre cumple sus promesas, permanecerá en ti y tú permanecerás en él. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Y si aún no has confesado que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Dios no puede estar en ti ni tú en Dios. Tus pecados no han sido perdonados y te mantienen expulsado de la presencia de Dios. Las mentiras que has dicho, las veces que te enojas porque no se hacen las cosas a tu manera, las veces que respondes mal a tus padres o a tus maestros en la escuela o el colegio. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a sufrir el castigo de tus pecados y mis pecados muriendo en la cruz para poder perdonarte. Confesarás o dirás lo mismo que Dios dice, que Jesús es Dios Hijo que vino a sufrir el castigo de tu pecado. Confesarás que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día para darte salvación y hacerte justicia de Dios en él. Y solo así Dios puede estar firme en ti y tú en Dios. Leamos nuestro versículo por lo menos 3 veces. Recuerda la cita al inicio y al final. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Tienes que estar atento a la pantalla, porque ahora vamos a decir en voz alta solamente las palabras que aparecen escritas en color rojo. Lo vamos a decir 3 veces. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Finalmente vamos a decir 3 veces el versículo, lo más bajo posible, casi en secreto, solamente las palabras escritas con color amarillo. Las palabras escritas con color blanco las diremos normalmente y las palabras escritas con color rojo lo diremos en voz muy fuerte. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean. Dijimos que una manera de confesar a Jesús delante de los demás es repasando los 10 mandamientos, escuchándolos y poniéndolos en práctica como una manera visible de lo que Dios ha hecho dentro de ti en la justificación. Así es que vamos a tomar un tiempo para recordar lo que vimos en la última clase de los 10 mandamientos, haciendo un repaso de cada uno de ellos. Si necesitas tú repasarlos, ve entonces a Facebook o a YouTube, porque ahí están, gracias a Dios, grabados y disponibles para que tú los puedas repasar juntamente con nosotros. Vamos a hacer este repaso. Yo te voy a decir una frase que fue una enseñanza principal que nos dejó cada mandamiento. En cada lección hubo una frase que se repetía constantemente. Tal vez tú te diste cuenta, tal vez no, pero al escucharla y volverla a leer, tú pensarás ¿a qué mandamiento se refiere esa frase? Así que vamos a empezar. Están revueltos, no voy a ir en orden, así que tú tienes que ir pensando cuál fue ese mandamiento. Vamos a empezar con esta frase. Dice, agrada a Dios al obedecer y honrar a tus padres. Muy bien, ese es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos con la siguiente. Cuida de agradar a Dios con tus pensamientos hacia el sexo opuesto, ahora y cuando llegues a casarte. ¿Qué mandamiento fue? Fue el mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Bien, vamos con la siguiente frase. Jesús refleja lo que Dios es, porque Jesús es Dios. ¿A qué mandamiento te suena esta frase? Es al mandamiento número 2. No te harás imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. Vamos con la siguiente frase. Descansa enteramente en Jesús tu Salvador. ¿Recuerdas este mandamiento? Fue el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos con la siguiente frase. Usa tu lengua para hablar verdad y animar a otros. ¿A qué mandamiento te recuerda esta frase? Así es, al mandamiento número 9, que dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos con otra frase. Solo hay un Dios verdadero. Este está más fácil. Este es el mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos. Bien, la siguiente frase. Dios quiere que estés contento con lo que tienes. ¿Qué mandamiento te recuerda? Bien, esta frase nos recuerda al mandamiento número 8, que dice no hurtarás. Pero también nos recuerda a este mandamiento que vimos el día de hoy, al mandamiento número 10. Pasemos a la siguiente frase.
Muestra respeto al nombre de Dios al usarlo correctamente. ¿Qué mandamiento es? Es el tercer mandamiento. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos con la penúltima frase. Ten cuidado de tus pensamientos y de tus acciones cada día. ¿A qué mandamiento se refiere? Sí, al mandamiento número 6, que dice, no matarás. Al tú poner en práctica, como dice Santiago, no solamente escuchar, sino también hacer, estarás demostrándole a los demás lo que Dios ha hecho en tu interior al salvarte, perdonar tus pecados, justificarte y irte cambiando cada día. Recuerda, si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean.